Noticias en la Red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la Red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la Red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la Red. Esto es para la gente que dice que siente y miente y nunca está presente. En Radio News, la editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. Aunque cambien los tiempos, inviertan el tiempo, yo seguiré. Pasó mucho tiempo, demasiado, más de un año sin tener la responsabilidad de estar frente al micrófono. Y claramente sin pensar en voz alta, o haciéndolo como ejercicio, tratando de buscar claridad conceptual donde no la hay. Pero además, este comienzo es un nuevo desafío que, como todo reinicio, es brutal. Quizás no me salga bien este ciclo nuevo de Noticias en la Red. Es probable que a nadie o a pocos le interese una opinión que está fuera de la corriente y que solo pretende una mirada, podría decirse diferente, ni me atrevo a usar otra palabra. Estas columnas, me he comprometido a mí mismo, no serán una tribuna social, ni la expresión de un defensor del pueblo, porque nunca lo fueron. Pero la luz de lo que ocurre cada elección en Río Gallegos y en Santa Cruz es la confirmación que tenemos los gobernantes y políticos que nos merecemos y se nos parecen. Y esto me exime absolutamente de asumir una tarea que es ajena al periodismo. Aplicaría decir algo que es una constante de este estilo de político o de política populista, que nos gobierna hace años en la provincia y que también lleva periodos extensos en la nación, salvo el último intermedio de 4 años de gobierno liberal, que hoy día, a la vista de lo que nos aparece, es casi una bendición. Y es que cada vez se va raleando el cuestionamiento social, la deliberación, el razonamiento desde el poder político, y se acata mansamente y con disposición ovejuna lo que dispone la Municipalidad de Río Gallegos a capricho, el gobierno de Santa Cruz, o caso contrario, se es considerado como si fuéramos traidores a la patria, cuanto menos. Se invisibiliza todo aquello que confronte o que se atreva a cuestionar lo que hace el poder. Anda a discutirle a la Municipalidad de Río Gallegos que te aumentó 120% todas las patentes. Anda a discutirle que pongan una cosa ridícula como marketing de alguien que no tiene mucho que hacer inteligentemente y te ponga una G a modo de corazón. ¿Quién se atreve a cuestionar? ¿Sabés que yo dije en una red social, si por lo menos hubieran hecho un corazón y hubieran dicho, es para fomentar donación de órganos porque se mueren muchos santacruceños sin tener un órgano? Pero no. Algún gil tuvo la idea que tenía que ser, y digo gil para no decir otra cosa, que era por el Día de los Enamorados. Y ahí está la majada, va y se saca fotos. Y sonríen felices. Y atrás, a veces de fondo, aparecía toda derruida la baranda, toda oxidada. Ahora la sacaron. Se dieron cuenta que era un contrasentido. Sacarse fotos con algo que costó casi la vida de una nena cuando se le cayó una columna de metal de iluminación en la cabeza. Vale recordar que el término cuestionamiento social implica el ejercicio, el resultado de cuestionar. En tanto, por cuestionar, se describe a la acción en la cual el ciudadano de a pie discute o pone en duda algún suceso o hecho incierto, o un supuesto conocimiento especial del poder político, que prácticamente hace todo a su capricho y antojo. Creo que muestras no sobran en nuestro diario, y mucho menos en esta ciudad donde vivimos, porque alguien un día se levanta y dice, tenemos que poner una baranda en la avenida San Martín, y el resto, agua y ajo, a joderse, cambiar el amortiguador y pagar la patente.
Estamos olvidando que el gobierno en sus 3 facetas quiere hacer desaparecer esa idea de cuestionar, que es una característica de la acción humana, que es y que está en una precisa relación casi con cuestiones básicas. La ventaja de tener conocimientos por un lado y por otra parte con el descubrimiento de aquello que se presenta como verdadero y en realidad no lo es de ninguna manera. Eso es cuestionar. Eso es marcarle a quien gobierna que está equivocado. Y lo dije en alguna oportunidad, uno no critica aquello que no quiere que se cambie. ¿Para qué va a cuestionar aquello que es inmodificable? El voto, ya sabemos, es la herramienta, no hay otra. La tarea del periodista es criticar, opinar, dar información, el resto es burda propaganda. Y te garanto que no me paga nadie para eso. Con lo cual me da cierta libertad de acción, de decir que lo mío no es una opinión independiente, simplemente es una opinión personal, como cualquier hijo de ganso que tiene que pagar impuestos por tener calles rotas o carente de servicios. Por supuesto que existe una línea en la empresa, aquí donde estoy, y también una línea editorial. Pero también coexiste la libertad de conciencia si no se está de acuerdo. Entonces lo expreso y me dedico a desarrollar otra tarea. Pero no me voy a prostituir, no voy a hacer militancia mediática, porque eso es sencillamente deshonesto. Y si hay algo poco descatable que tengo de mi persona, es que intento, no es que lo sea, ser honesto profesionalmente. No habrá nada especial en lo que diga, solo un vistazo de un viejo periodista que carga en su mochila años de trabajo y haber tenido la suerte y las gracias de Dios de haber visto diferentes realidades y muchos lugares en el mundo, haber recorrido gran parte del mundo. No es mucho, pero tampoco es poco. No soy como aquellos que hablan de Estados Unidos y lo que conocen, en algunos casos, es la calle Estados Unidos en Buenos Aires. Viví en el primer mundo, caminé por el primer mundo. No voy a buscar metáforas ni eufemismos. El año que pasó, el 2020, fue una mierda, en todos los aspectos. Descubrí que el tiempo no para, que en un segundo alguien deja de respirar y se muere, así de sencillo. Se va la vida. Por más que nos esforcemos en sostenerla, se escurre delante nuestro. Como tantos que se han enfermado y muertos por esta pandemia, por su causa o no. Asistí, todos lo hicimos, aunque a que nos cambiaran la vida. El virus por un lado y el Estado, en sus 3 niveles, fracasó en la estrategia de mitigación. Desde el exministro de Salud de la Nación, que decía que China estaba muy lejos, hasta el gobierno de Santa Cruz, que decía e insiste que juntos todos podíamos. Hay 578 muertos. Y ni que hablar de la municipalidad, que hizo pan y circo con centros de aislamiento en lugares indecorosos, o poner carteles con los muertos en los semáforos, con militantes, hasta inventar historias que no les son propias. A ver, todos, y me incluyo, cambiamos, unos por exceso y otros tantos por irresponsabilidad. Los muertos lo atestiguan. En la provincia solo se trata y mal a gente enferma por COVID. Se la trata y mal por COVID-19. El resto de las dolencias mágicamente han desaparecido. Pero no por voluntad de los enfermos, sino porque el Estado solo se ocupó y mal de los contagios del virus. Ahora estamos en el dilema de cuándo y a quién vacunan. El riesgo de quedar fuera, si no se es militante, alcahuete, intendente, diputado nacional, jefe policial, en la fina línea de la vida y la muerte. Todos los días estaré jugando a la ruleta rusa con ustedes, porque no tengo oportunidad de vacunarme. Aquí en Río Gallegos y en toda Santa Cruz se traficó, se robaron vacunas, y habrá muertos inocentes por no recibirla. Estamos rodeados de ladrones, de rufianes, vestidos de militantes de un partido político que hace 30 años tiene a Santa Cruz en el túnel sin salida, y seguirán estando en el poder
porque la estrategia es sostener el empleo público. Mientras que esto siga así, no habrá quien nos saque del poder. Lamento ser tan franco, no hay cura posible en la provincia de Santa Cruz. Y esto lamentablemente ocurre porque los políticos, todos, son megalómanos. Se creen personas de elevado concepto de sí mismos, ególatras, que rozan los delirios de grandeza y omnipotencia, aunque el espejo de la realidad sea otra. Aplica tanto para el oficialismo como para la oposición. Solo ver quienes ocupan lugares en la ciudad y la provincia muestran que además son mezquinos, siempre son los mismos. Un coto cerrado, violadores, ladrones, donde se jubilan de políticos profesionales. Y la mayoría, si no todos, carecen de capacidad e idoneidad necesarios para ocupar un cargo, salvo honrosa excepción. La política sanitaria contra la pandemia, o lo más reciente, el robo de vacunas y el falseamiento de datos para que los alcahuetes, ladrones y delincuentes del poder sean inmunizados antes que todos y cuando no lo merecían, es una muestra de todo esto. Tengo bien en claro que esto último es un lamento. Los robavacunas están, porque el poder político nada hará. Las mafias siempre se protegen. Y otra vez en la Argentina queda claro que la corrupción, y ahora con los ladrones de vacunas, también matan. Cada vez que tenga que nombrar a un diputado provincial o un diputado nacional, un intendente o concejales, me referiré en lo sucesivo como ladrones y falsificadores de información para recibir indebidamente una vacuna, dejando que mueran otros tantos ciudadanos de a pie que les correspondía y merecían una oportunidad de vivir. Lo visto en el país durante el fin de semana, movilizaciones, caravanas, todas manifestaciones públicas contra el gobierno nacional, la queja por los ladrones de vacunas son la muestra de que el presidente Fernández hará lo imposible para suspender las elecciones. No hay que ser encuestador para darse cuenta que propios y extraños están defraudados con este gobierno provincial y nacional, que nada ha acertado en su largo año de gestión y en estos casi 5 o más de 5 en la provincia. En su mensaje de hoy, en la Asamblea Legislativa, se mostró que lejos está de autocrítica, que no existe tal. Por el contrario, según ellos, hicieron todo bien y la culpa de lo que ocurre es del otro. Lo mismo aplica para el discurso del gobernador Alicia Kirchner, que realmente me costó seguirlo correctamente por las fallas en la emisión, con cortes de audio, congelamiento de imagen, que dejaron en claro que tampoco pueden organizar una emisión en condición técnica aceptable. Fue imposible seguir un hilo conductor. Al margen de la elemental condición discursiva, las frases repetidas y sin sentidos del gobernador Alicia Kirchner se sumó a la pésima emisión en los medios del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Finalmente, una de las capacidades del conocimiento vital de los seres humanos es la capacidad de formar juicios. Cuestionar significa poner en duda lo que parece aceptarse, y es lo más saludable del mundo, aunque quieran hacernos creer desde el populismo militante que esto no es así. Para Noticias en la Red por Radio News, la clave está en cuestionar todo, cuestionarnos lo que nos dicen, aunque esté comprobado por el Estado o tenga apoyo legal, desde un decreto de necesidad de urgencia o una ley amañada aquí en Santa Cruz. Desde Noticias en la Red se intentará, y este es el desafío en este ciclo que comienza hoy, poner en duda absolutamente toda la verdad que se considere inalterable. Y esto se hará solamente con humildad y trabajo. Se considera la importancia de cuestionarse, en primer término, a uno mismo, a mí mismo, porque definitivamente no siempre podemos con todo, ni sabemos hacer todo lo que queremos hacer. Que Dios nos ayude o en quien ustedes decidan creer. Muchas gracias.
Noticias en la Red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la Red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la Red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la Red.